es un procedimiento técnico que requiere de tomar ciertas precauciones. En primer lugar, como les mencioné, el café verde se analiza, la semilla verde se analiza para identificar la humedad, la actividad de agua, el número de efectos y su seriedad. Porque al hacer este análisis del café verde, estamos diagnosticando, analizando, evaluando cómo fue la calidad productiva del café que vamos a tostar, ¿no? Una vez hecho eso, se realiza el tueste de la muestra y este tueste hay algunos parámetros, tanto de colorimetría, de tiempos de tueste, de temperaturas mínimas y máximas, y un tueste de catación debe de encajar en estas condiciones para que el café sea analizable. Si yo no cuido de estar dentro de estas condiciones del tueste de catación, al final del día tendré una serie de notas olfativas y gustativas que probablemente no correspondan a la calidad real del café. Déjenme decirlo de otra manera. Un buen tueste es el que no se nota. Un buen tueste es aquel en donde el tostador no deja huella y lo que podemos percibir con claridad son las condiciones del grano. Eso hemos hecho con un café que ahora les voy a compartir. Este café es de Lorenzo Núñez. Él es un pequeño productor de Sajalá, en Chilón, Chiapas, y él fue el ganador del premio Cafeología 2017 a los cafés especiales de Chiapas. Es un café lavado, un café de la variedad Caturra, y proviene de una finca que está arriba de 1600 metros sobre el nivel del mar. Tiene un tipo de producción orgánica y tuvo una nota de catación por el panel de jueces que formaron el jurado de catadores de 89 puntos de catación en taza. Los cafés comerciales generalmente están abajo, quítenle generalmente, los cafés comerciales están abajo de 80 puntos de catación. A partir de 80 puntos comienzan los cafés especiales. De 80 a 85 puntos son cafés especiales. Arriba de 85 puntos son cafés ejemplares, que no solo tienen atributos correctos, sino que además tienen perfiles propios o únicos. Y arriba de 90 puntos son cafés exóticos, son cafés que tienen características que los hace únicos en todo el gremio, en toda la industria. Entonces este es un café de 89 puntos, es un café ejemplar, está muy cerca de ser un café único o exótico. Y fue tostado el día de ayer, porque el tueste de catación se recomienda que una muestra no se debe tostar ni antes de 6 horas de haber sido, no se debe catar ni antes de 6 horas de haber sido tostadas, ni después de 24 horas de haber sido tostada. Entonces, si alguien te lleva después de una semana una muestra de café y dices, cátamela, con mucho gusto le dices, la degustamos, porque la catación ya tuvo un momento, se tiene que dar bajo ciertas condiciones, entre ellas la frescura del tueste de 6 a 24 horas y algunas condiciones de colorimetría, de temperaturas, de tiempos y de enfriamiento de esa muestra al ser tostado. El café está en grano y pues obviamente es lo más deseable, ¿verdad? Que es la forma en la que se preservan mejor los nutrientes cuando tenemos el café en grano. Una vez que molemos el café, suceden dos cosas. En primer lugar, comienzan a volatilizarse inmediatamente muchos de los aromáticos que contribuirían al sabor y aroma. Por esta razón, la forma de conservar un café con un estándar de calidad siempre va a ser en grano. Yo sé que es difícil para muchos tener un molino en casa, pero también es muy fácil de resolver ese problemita. Y si eres un amante del café, lo que tienes que tener no son tazas, es un molino. Bueno, también unas lindas tazas. Si molemos, comenzarán a volatilizarse los aromáticos, pero también el proceso de oxidación
será mucho más rápido y agresivo con todos los nutrientes del grano. Y el oxígeno es aquello de lo que debemos cuidar el café. Para preservar el café, lo más importante es preservarlo del oxígeno. De tal forma que, por ejemplo, un consumidor es ideal que tenga un recipiente hermético en el cual pueda mantener el café en grano el menor tiempo posible. ¿Cómo que el menor tiempo posible? Sí, porque una vez que ha sido tostado, a partir de las 6 horas comienza el periodo de apogeo o plenitud de esta taza de café, dura 24 horas y después comienza a declinar su perfil sensorial. O sea que caduca muy pronto. No, la caducidad puede ser extensa, pero la frescura es muy corta. Lo ideal para consumir el café son, en nuestra experiencia, 5 días después de haber sido tostado. Por eso lo ideal no es comprar café de fuentes donde ha habido una vida de anaquel, un periodo de almacenamiento muy extenso. Lo ideal es adquirir, buscar un café directamente de una tostaduría en pequeñas cantidades que consumo esta semana y la siguiente semana paso por otra bolsita de café, por decirlo de una forma coloquial. Bueno, estábamos con el tema del café tostado para la catación. Adicionalmente, estoy considerando una relación de 8.25 gramos de café por 150 gramos de agua. Esta relación es un estándar de la industria para hacer una catación. Entonces, en cada una de estas tazas está guardada esa relación de 8.25 gramos de café por 150 gramos de agua. Las tazas tienen una forma tal que permitan que la infusión se realice de forma completa. Es una infusión en donde el agua y el café están permanentemente en contacto, se llama inmersión total. Y la forma de la taza tiene que ver con ello también. Si la taza fuera una boca demasiado amplia, eso haría una costra superior muy delgada que alteraría la extracción de la taza. Si fuera demasiado cerrada la boca de la taza, lo mismo, su altura, el fondo, tiene una forma de tulipán, no es cilíndrica. También estas cosas importan, ¿no? El material de que está hecho, la cerámica. Y vamos a utilizar agua a 90 grados centígrados. Es un agua de baja dureza, es un agua con un pH controlado, de la que medimos las partes por millón todos los días, para asegurarnos que no sea el agua la causa de que no disfrutes una taza de café. Sí, hasta el agua hay que cuidar, porque las aguas duras hacen que los sabores se sientan planos y confusos. Las aguas bajas en dureza nos van a permitir que los sabores se sientan como capas, que puedas ver colores en el arco iris. ¿Okay? Si no, sentirías una plasta de sabores. Entonces también el agua hay que cuidar. Y finalmente la molienda. Tenemos aquí un molino de laboratorio. La molienda es importante, es casi lo más importante a la hora de preparar una taza. Si ya tienes una buena materia prima y una buena agua, lo siguiente es la molienda, porque al moler el café determinas la superficie que va a estar en contacto con el agua. Al romper el café, al molerlo, desdoblas este grano en miles de partículas que están susceptibles al contacto con el agua. Si tú mueles demasiado grueso, el agua no va a poder hacer el trabajo que tiene que hacer para disolver los sólidos contenidos en las partículas de café. Si tú mueles demasiado fino, el agua va a hacer muy rápido y excesivamente este trabajo de extracción de los sólidos. Entonces tiene que haber un grosor de molienda muy bien calculado para que el agua haga su trabajo y no caigamos en los dos casos más comunes de errores de la extracción, que es la subextracción y la sobreextracción. Estos dos casos tienen muchos componentes, pero vamos a resumirlos básicamente en dos tipos de errores. Hay una forma correcta de extraer una taza de café y te puedes equivocar subextrayéndola o sobreextrayéndola en la catación o en la preparación final de la taza. Bueno, voy a moler.
Una vez que tenemos el café molido, es deseable evaluar la fragancia, que es el olor del café molido seco, tan pronto ha sido molido. Si no va a ser inmediatamente, deberíamos taparlo, una tapa que cierre herméticamente esta taza, para evitar que se volatilicen y entonces cuando llegue el momento de analizar, destapamos y evaluamos, porque estos aromáticos se volatilizan inmediatamente. He puesto 4 tazas porque es la forma de confirmar o descartar. Si yo solo evalúo una taza y encuentro algo extraordinario, pensaré que todo el lote de donde proviene esta muestra también lo es. O si solo evalúo una taza y tiene un problema, pensaré que todo el lote tiene un problema y todo el lote está mal. Sin embargo, si yo tengo otras opciones, puedo confirmar algo positivo o descartar algo negativo. Por eso, para tener más imparcialidad, es deseable tener distintas 4 tazas al momento de catar. En el protocolo de catación de taza de excelencia se usan 4 tazas, en el protocolo de la Specialty Coffee se utilizan 5 tazas. Todo esto ya también tiene que ver con qué protocolo estamos usando, ¿no? Este café, por ejemplo, tiene notas, yo dividiría en 2, ¿no? Una serie de notas que no es difícil encontrar en esta región, notas aromáticas a avellana, a chocolate, a melaza, a pasa, pero también tiene algunas notas aromáticas que lo hicieron distinguirse de otros cafés, que lo hicieron ser un café único. Tiene notas a frutas secas, tiene notas como a manzana deshidratada, a piña, tiene unas pequeñas notas de especias herbales, se siente muy fresco, es como mentolado, alcanforado, refrescante. Se confirma, se busca identificar la limpieza de los aromas, que no haya aromas pungentes, picantes, carbonizados, ahumados, irritantes, sucios, mohosos, avejentados. Y listo. Ahora, les sorprendería saber que al momento de catar, la parte aromática no suma ni resta puntos a la catación. Un café no es de mayor o de menor calidad por cómo huela. La calidad final se decide en función del gusto, en donde hay concurso, por supuesto, participación de los elementos olfativos. Sin todo lo olfativo no podríamos percibir el sabor, pero en seco, no. Y esto es muy curioso porque la mayoría de los consumidores deciden la compra de su café oliendo la bolsa, ¿verdad? Pero la catación no califica el olor del grano ni del café molido. Vamos a hidratar. Y vamos a tomar el tiempo. Al momento de hidratar, como pueden ver, es muy importante asegurarnos de generar una pequeña turbulencia que facilite que todo el café sea hidratado, que no hayan grumos que permanezcan secos por dentro. Entonces, por eso la intención de generar una turbulencia.
Ha transcurrido 1 minuto desde que comencé a hidratar la primera taza. El tiempo total máximo es de 4 minutos para romper esta costra, facilitar la liberación de los aromáticos que están siendo obtenidos del líquido y limpiar esta costra para hacer el proceso de degustación más fácil, ¿verdad? Mientras tanto, podemos tomar el aroma de la costra. Y ahora ya no hablo de fragancia. Una vez que el café se ha hidratado, ya no se llama fragancia, se llama aroma. Vuelven a ser muy explícitos los aromas de dulces, de caramelización y frutalidad. Son 2 clases de dulzor. No es el mismo el que se obtiene de la caramelización de carbohidratos, por ejemplo, que las notas de frutas, tales como, en este caso, sigue la ciruela pasaí, y un poquito la piña y el plátano, y mucha miel, melaza. Y decía, hablamos de fragancia en el café molido seco, aroma en el café hidratado. En este momento el agua está realizando toda la extracción de los sólidos. Usamos agua a 90 grados centígrados, está a una temperatura muy alta, y por la misma razón también nos sirve este periodo de tiempo para temperar, valga la redundancia, la bebida, la temperatura de la bebida. Idealmente, para evaluar el café es deseable hacerlo a partir de los 65 grados centígrados. Y puedes seguir evaluando el café hasta que está frío. De hecho, uno de los atributos que se evalúa a la hora de catar es la evolución en el tiempo de los sabores del café. Y lo ideal es que en el tiempo no solo se conserven, sino que además, conforme va enfriando el café, te ofrezca una serie de sabores diferentes, siempre positivos, por supuesto. Llevamos 3 minutos y medio, y lo que procede ahora es romper las tazas. Atemperamos la cuchara con un poquito de agua caliente, y es muy importante que en todo este proceso, antes de pasar de taza en taza, lavemos la cuchara para evitar la contaminación cruzada entre las tazas. Al romper las tazas, también confirmamos la consistencia de la muestra, ¿no? ¿Qué tan consistente es el perfil de una taza a otra? Cuando el café ha sido bien producido, bien cosechado, bien procesado, va a haber consistencia. Si tú empiezas a notar inconsistencias, entonces te comienzas a preocupar un poco porque no sabes qué vas a esperar de la calidad final de este lote de café de donde obtuvimos esta muestra. Entonces la consistencia es otro factor fundamental. Vamos a limpiar esta costra. Si no lo hacemos pronto, influimos en el perfil de sabor. Si yo dejo esta costra ahí, va a tener un perfil un poquito más amargo. Lo mismo si la quito inmediatamente. Generalmente cuando tienes una mesa de catación tienes 6 muestras, 8 muestras, 10 muestras, y puedes romper la mesa y luego comenzar a limpiar. 1 minuto, minuto y medio después de que has comenzado a romper es un buen periodo de tiempo para limpiar las tazas.
Muy bien, ahora estamos próximos a los 7 minutos. Al menos 11 minutos para comenzar a degustar sin correr el riesgo de lastimar el sentido del gusto. Una catación puede durar hasta 45 minutos. El tiempo estándar son 45 minutos desde que comenzamos a infusionar. Esto es curioso. Para muchas personas el tema del tiempo es un aspecto a cuidar mucho a la hora de preparar el café, ¿no? Demasiado tiempo se puede quemar. Los baristas a veces tienen un poco de temor, por ejemplo, cuando usan un Chemex o un Clever o un Aeropress, de que el exceso de tiempo pueda sobreextraer la taza. De la misma forma en que una infusión demasiado rápida podría sobreextraerla. Me inclino más a tener la precaución en lo segundo. Un tiempo demasiado corto en la infusión efectivamente daría un perfil de sabor insípido, pobre, bajo en cuerpo, evanescente, subextraído. Pero cuando tienes la proporción correcta de agua y de café en la molienda indicada, no pasa nada con que suceda, con que corra el tiempo. Sobre todo si además el agua se está temperando, si no mantienes una temperatura alta. Si infusionaste y dejas que el agua se atempere y la proporción agua-café es correcta y la molienda también, esta taza de café puede estar aquí 45 minutos y yo la puedo seguir evaluando, no pasa nada, ¿no? Lo más importante a la hora de preparar una taza de café, muchos emprendedores, muchos baristas, mucha gente que quiere entrar en este negocio, se fija mucho en la máquina. Y aquí tenemos, por ejemplo, una máquina que es una hermosura, que es una Slayer de un solo grupo. Es una de las máquinas con más alta tecnología a nivel mundial actualmente disponibles. Y sí, las máquinas son muy importantes. La máquina de espresso para elaborar un espresso, por supuesto que es muy importante. La cafetera que elijas tener en casa, por supuesto que es muy importante. Pero más importante que la máquina en donde infusionas el café son los molinos. Este molino de laboratorio o aquel molino que tenemos para café expreso son los elementos más importantes, porque van a determinar la forma de interacción entre el agua y el café. Muchos de los problemas de preparación, muchos de los problemas de sabor que puede tener alguien al momento de elaborar una bebida tienen que ver más con la calidad del molino que con la calidad de la máquina, ¿no? Entonces, no es un aspecto menor a considerar. Si yo tengo que invertir en algo, prefiero invertir en molinos que en máquinas domésticas o profesionales para la preparación del café. Es más, cuando alguien me dice, oye, ¿y qué máquina te gusta? O sea, ¿qué máquina hace tu mejor café? Para mí, ninguna, porque mis mejores cafés los he probado así, en catación. Y no necesito ninguna máquina. Lo único que necesito es una taza, agua caliente, café y agua. Una báscula, porque todavía no sé calcular a ojo los gramos. Pero aquí puedo probar un excelente café. Si además tuviera la oportunidad de filtrar esta taza para obtener solo la bebida sin el sedimento que está al fondo, perfecto. Yo tengo un instrumento personal que utilizo para filtrar esta taza. Entonces me hago una taza de catación, la filtro, tengo mi café perfecto. La taza de catación no es una taza de degustación. El objetivo de esta taza no es ofrecerte un perfil de un café preparado. La taza de catación es como hacerle una radiografía al café. Ahorita le vamos a ver las entrañas, vamos a ver qué tiene y qué no tiene. El barista ya se encargará de preparar una taza final, ¿no? Y puesto que es complicado juntar o reunir todas las condiciones para la catación, pues por eso también se necesita un barista, porque el café ya no está en ese margen de frescura óptimo para hacer una taza. Entonces se necesita la habilidad de un barista para reacomodar las condiciones de preparación y obtener una taza correcta. Tenemos 11 minutos y medio y vamos a comenzar a probar el café.
con el café como con las personas, no hay que juzgar en el primer sorbo. De hecho, yo lo que ahorita hice, más que prestar atención, fue, en el argot se dice, enjuagarme la boca. Significa familiarizar mi sentido del gusto con el sabor del café. Porque probablemente vengo de estar en otro contexto, estar sintiendo otros estímulos, tal vez tengo sed, tal vez tomé agua. Entonces, lo primero que hice no fue evaluar el café. Lo primero que hice fue familiarizar mi sentido del gusto con el sabor del café. En este segundo pase por las muestras ya voy a analizar. ¿Y qué es lo que voy a analizar? El primer atributo de calidad sensorial de una taza de café es la limpieza. Y me estoy acercando más al protocolo de catación de taza de excelencia, que personal y profesionalmente prefiero utilizar. Y en este protocolo la limpieza es el factor fundamental para el inicio de la calidad. Una taza limpia significa que fue cortada en estado de madurez la cereza y fue procesada oportuna e higiénicamente para obtener la semilla. Si la taza no está limpia, o el corte no fue correcto o el proceso no fue correcto. Hay una metáfora de uno de los fundadores de Taza de Excelencia, de George Howell, que dice que la limpieza es como la ventana a través de la cual ves un paisaje. Cuando tú quieres evaluar un café, quieres reconocer su origen, quieres reconocer los atributos del origen, del suelo, del microclima, de la planta y de la mano que trabajó ese café. Pero si hay algo que te estorbe para ver ese paisaje, ese origen, entonces no vas a poder disfrutarlo. Y a eso se refiere George Howell cuando dice: el café es un paisaje del origen y la limpieza es, ¿puedo o no ver cristalinamente este paisaje? Entonces, lo primero que voy a tratar de identificar es la limpieza, que no es otra cosa más que la ausencia de sabores que estorben, incomoden, dañen, saturen la percepción general del café. Que no tenga sabores ahumados, carbonizados, pirolíticos, medicinales, fúngicos, mohosos, añejos, turbios, terrosos. Si no hay nada de eso, el café está limpio. Y si está limpio, es un primer atributo de calidad. Ahora, qué tan limpio esté también influye, porque no es lo mismo limpio que cristalino de principio a fin. También la limpieza y cada uno de los atributos que voy a mencionar tienen distinta gradación. Aún siendo ya positivos, hay distintas gradaciones. ¿Okay? Esta es una taza limpia, quiere decir que no hay ningún sabor negativo de daño o defecto. Pero además es una taza cristalina, porque puedo comenzar a percibir inmediata, evidente, explícitamente distintos tipos de sabores. De entrada, esta taza es limpia y cristalina. Ok, si está limpio puedo ver el paisaje. ¿Qué veo en el paisaje? El siguiente atributo de calidad es el dulzor. Lo más importante de un café es que sea dulce. Hablando de los sentidos, de los sabores, dulce, salado, ácido o amargo, el más importante es el dulce. Es el que más nos gusta también a todos, ¿no? Nos disfrutamos las cosas que tienen un grado de dulzor. Yo no entiendo a veces esas descripciones de que el café tiene que ser caliente como el infierno y amargo, eso no se me antoja, ¿no? En cambio, si te digo, es una taza delicada, amable, con un nivel de dulzor muy pronunciado, con notas a caramelo, con notas a fruta madura, eso me suena más antojable para ir a platicar contigo que una cosa caliente, amarga y escasa. Pero bueno, es esta nueva, estamos trabajando en esto, ¿verdad? En impulsar esta cultura de consumir el café con estándares de alta calidad.
El dulzor de esta taza es un dulzor que cumple los dos requisitos principales: caramelización y frutalidad. En el segmento de caramelización tiene notas a melaza, tiene notas a maple, y en la sección de frutalidad tiene notas de frutas muy maduras, rojas, bayas y frutas secas. Curioso, así es la fruta de donde proviene el café, ¿no? Entonces este café me está recordando en estos momentos las características de la fruta de donde provinieron estas semillas. Una vez evaluado el dulzor, se va a evaluar la acidez. La acidez es un sabor que permite que la taza tenga vivacidad, brillo, que sea chispeante, que sea estimulante. Pero, ¿qué pasa cuando además juntamos dulzor y acidez? Imaginen una fresa muy madura, una mandarina madura, la naranja madura, ¿no? Que tienen una buena dosis de acidez acompañada de una buena dosis de dulzor. Ocurre una sinergia entre estos dos sabores y nuestra boca se vuelve jugosa, se vuelve fresca, salivamos amablemente sin sentir un estímulo muy agresivo en nuestras papilas, en nuestras glándulas salivales, salivamos amablemente. Nos invita a seguir. Cuando tenemos un sabor fresco, jugoso, limpio, dulce, con una nota de acidez, queremos beber más de esto. Y esta es otra característica que tiene este café. Afortunadamente no tiene una acidez tan pronunciada o separada del dulzor que comienza a ser molesta. Tiene una acidez integrada con el dulzor. Adicionalmente se evalúa el cuerpo. El cuerpo es la sensación táctil del líquido en la boca. Recordemos que nuestra boca no solo percibe sabores, también percibe temperatura. También hay receptores del dolor y también táctiles. Entonces el cuerpo es qué tan pesado o ligero, qué tan espesa o delgada es esta sensación del líquido en nuestra boca. Este es un café de cuerpo medio con una textura sedosa. El cuerpo no solo se siente pesadito, sino además amable, aterciopelado, sedoso. Después de evaluar estos atributos, limpieza, dulzor, acidez y cuerpo, por fin podemos llegar a decir el sabor. ¿Cuáles son los sabores del café? Yo ya he comenzado a evaluarlos en caliente. Estoy dejando que se atempere un poco. Lleva 20 minutos la infusión en este momento y ahora los voy a probar a una temperatura media y finalmente a una temperatura fría. Bueno, hay una evolución en el tema de los sabores. Al principio los sabores en caliente estaban más por el lado de los caramelos y de frutas rojas o bayas muy maduras o secas. Conforme se ha ido entibiando, además se perciben frutas frescas tropicales. Hay algo de cítricos como la mandarina, hay algo de frutas rojas pero frescas como una zarzamora fresca. El dulzor ya no solo es de melaza, empieza a aparecer también la miel. Y la acidez se está pronunciando un poquito más sin separarse del dulzor, sin volverse aguda, agresiva o filosa. Es una acidez elegante todavía, incorporada en el dulzor. ¿Es normal que los cafés cambien de sabor? Sí, porque lo que es normal no es que cambien de sabor, sino que nuestro sentido del gusto cambia en la forma de percibir el sabor del café. Aquí no ha habido ningún cambio, pero hay un efecto que se llama modulación, que es la distinta percepción de los sabores en función del contenido y temperatura de lo que estamos consumiendo. Eso es muy fácil. Hay comidas que no saben bien frías, hay comidas que no saben bien calientes, ¿cierto? Entonces aquí estamos viviendo un cambio en la temperatura, y ese cambio en la temperatura hace que nuestro sentido del gusto reconozca unas cosas y deje de reconocer otras.
Entonces, una buena taza se mantiene de caliente a frío. Además del sabor, se van a evaluar el regusto, que es la sensación o huella que deja el café en nuestra boca una vez que lo hemos bebido. Este regusto es corto o es prolongado, es amable o desagradable, es fresco o es seco. ¿Qué tanto tiempo puedo estar percibiendo esto? Por ejemplo, ahora mismo mientras estoy hablando, ¿qué siento? ¿No? ¿Qué percibo del café aún en mi boca? Ese es el regusto. El balance es que todos los atributos que he mencionado conformen una unidad. No necesito que todos estén en la misma intensidad, parejitos, no. Tienen que estar cada uno jugando su papel y dando un todo homogéneo. En este sentido, yo obtengo un sabor único, complejo, pero único. Allí hay balance. Y finalmente, hay una característica que se llama general. En el aspecto general del café, el catador lo que hace es identificar, bueno, este café, en el universo de los cafés, ¿qué calidad tiene? Yo lo comparo como con ser bibliotecario. En una biblioteca, un libro tiene una ubicación específica. No hay 10 lugares para un libro en una biblioteca, ¿no? Ok, esto es novela hispanoamericana, mexicana, siglo XX, la generación del no sé qué, el autor empieza con la letra B, aquí va. De toda la biblioteca, este libro solo puede ir aquí. ¿Ok? Eso hace un catador cuando evalúa en general un café. Dentro del repertorio de cafés y de los perfiles, ¿en dónde debe estar este café? Para eso hace falta que el catador tenga experiencia conociendo cafés de su región, pero también de su país y también de otros países y de otros continentes. Si tú no tienes esta visión panorámica, no vas a saber dónde va este café y qué calidad merece dentro de este universo. Al final de todo esto hay una escala de 0 a 100 y aquellos cafés que estén abajo de 80 serán comerciales y los que estén arriba de 80 serán cafés especiales. Bueno, yo puedo seguir hablando de esto todo el día si ustedes no están probando lo que estoy probando, pero resumiendo, diría que ¿cómo se construye y evalúa la calidad de un café? Bueno, hay varios sentidos de calidad. Estos diversos sentidos tienen que involucrar tanto la parte agronómica como gastronómica de la cadena del café. Son muchos los factores que concurren en ambos casos, tanto en lo agronómico, hablábamos de la genética, de las condiciones agroecológicas, de las buenas prácticas de cosecha y post-cosecha, de tal forma que no es fácil delegar en un solo factor o elemento la calidad total del café. No es fácil decir, este café es bueno porque es de altura, o porque es orgánico, o porque es de Chiapas, o porque no hay garantías, ¿no? Es una totalidad desde el punto de vista agronómico y desde el punto de vista gastronómico también. Hay una serie de condiciones que cuidar para tostar, para catar, para preparar una taza. Si después de todo eso, milagrosamente la taza todavía es buena, ahí tienes un café especial, ahí tienes un café de alta calidad, porque parece a veces todo un acontecimiento lograr tener una taza, ¿no? Y esa es una de las cosas que a mí más me motiva a trabajar en el café. Si es posible una buena taza, es porque hubo un grupo de personas comprometidas haciendo su tarea todos los días con mucha responsabilidad y conocimiento de causa. Y creo que eso es lo que me gusta del café. Es un elemento tal en donde no es un one man show. Yo lo hice, yo soy bueno. No. Esto es un trabajo en equipo muy fuerte, con mucho conocimiento, pasión, entrega y compromiso para lograr una taza correcta. Y pues nada, ha sido un gusto compartir. Y si hubiera alguna inquietud que responder, trataré de hacerlo, no prometo nada. Bueno, pues ha habido algunos. No va a pasar por acá.
Ha habido interés, estábamos siguiendo, hace rato estaba siguiendo la transmisión del video. Técnicamente al inicio tuvimos ahí algunos problemas, después se estabilizó la transmisión. Ha sido seguido por las personas que están interesadas. Hay mucha tela de donde cortar, creo yo. Esto que tú nos has expuesto desde el principio como una doble mirada, ¿no? Desde lo que es la parte agronómica y la parte gastronómica, parece que es un proceso que ubica, para mí la palabra más que permite definir con mayor precisión esto es la complejidad de las etapas, los actores, los procesos, todos que tienen que ir armónicamente cubriéndose para poder llegar a tomar esta taza de café con la calidad que tú ya has mencionado. Entonces, bueno, aquí nos está acompañando aquí el maestro también Francisco Mayorga del Centro de Investigaciones Turísticas Aplicadas, está Juan Carlos, está Mario, está Mercedes, que también forma parte del equipo que no lo había mencionado en un inicio, pero que sin lugar a dudas para nosotros ha sido un placer poder estar hoy aquí en lo que es cafeología. Ha sido un gusto poder asomarnos a este gran proceso que significa poder llevar a cabo desde la planta, ¿no? Hasta aquí tu excelente escenario que tienes montado aquí para poder verse y algunas otras cosas más que vamos a pasar a. Entonces, bueno, nosotros lo que normalmente hemos intentado hacer es provocar a través de esto una serie de comentarios, lanzar preguntas, generar interacción con las personas. Te informo que vamos la próxima semana a transmitir otra vez y bueno, ya en la versión, digamos, editada, lo que es propiamente el video, y que a partir de ahí yo creo que va a ser muy interesante que esto que tuvimos oportunidad de platicar la semana pasada, podamos dar quizás algún paso, digamos, en alguna cierta forma de vinculación entre tus inquietudes y lo que es el programa de trabajo del centro, para poder colaborar, para poder vincular y apoyar esta labor que tú haces, que sin lugar a dudas es muy importante, no solamente para tu empresa y para ti, sino para Chiapas, en particular para San Cristóbal. Creo que es un elemento de distinción por parte del destino que debe de aprovecharse quizás con un mayor vigor, y quizás por ahí es que encontremos una beta de poder trabajar de manera yo no sé si en este caso, Francisco, tú quisieras hacer alguna pregunta, hacer un comentario. El micrófono está abierto. Pues sí, comentarios, sí, porque buenos días, querido Jesús, ¿cómo estás? Yo sí quiero comentar algo muy importante que no se sabe. La Universidad Autónoma de Chiapas inició ya formalmente una carrera sobre caficultura, y fue precisamente uno de los grandes asesores fue nuestro amigo Jesús. Y bueno, yo tengo la fortuna de haber conocido este espacio antes de, no había yo regresado, me lo mostraste, nos lo enseñaste, Jesús, cuando estaba casi a la mitad, y que nos dijiste, si hubieran venido antes de la universidad, esto hubiera sido para la universidad prácticamente. Entonces, en ese sentido, el trabajo de Jesús es un pináculo del café chiapaneco. Es un pináculo que no solo conlleva el trabajo desde el campo, desde la siembra, desde el cultivo, sino también lo eleva al pináculo de la academia y del trabajo de teorización práctica, le voy a llamar así, teorización y práctica. Entonces, esto para que se den cuenta los que nos están escuchando, los que nos están viendo, de que en Chiapas hay desde la más, no quiero ser primitiva, pero básica sí, forma de cultivo hasta el cultivo de café de calidad, ya que tú estás trabajando muy bien, y que bueno, esto ya te pone dentro del panorama de la grandeza gastronómica mexicana.
Es decir, junto contigo Tierra y Cielo, ya el pináculos de gastronomía, el tuyo muy especializado en el café, en el caso de Tierra y Cielo, muy especializado en cuestiones a partir de la base tradicional, y que tenemos muchas otras cosas en el sentido de que visitante que quiera venir a Chiapas y conocer la esencia de los chiapanecos, pues no solamente son las zonas arqueológicas o los pueblos vivos o los pueblos indígenas y la artesanía el motivo de visita. Hacer una visita a Chiapas, desde lo más básico del café hasta cafiología, es meterse a la historia, es meterse a la biología, a la gastronomía, por supuesto, pero también a la agronomía, es decir, es conocer a Chiapas desde lo más profundo. Y en eso, este trabajo que tú haces, que tiene resonancias ya nacionales, los pone en otro contexto los chiapanecos. Lo mismo en Marta Cepeda, con Tierra y Cielo, y lo mismo los restaurantes o mesones o fondas o puestos o ¿qué te diré? Puestos ambulantes, por ejemplo, de tamales. En fin, todo esto hace que nuestro estado tenga algo más de un atractivo turístico arqueológico, ¿no? Entonces, muchas gracias de nuevo, Jesús, por todo el trabajo que haces, por todo el empeño y por darnos tanto a la universidad. En este sentido, lo repito, fue una base fundamental tu trabajo para que le diéramos cuenta a la formulación de un trabajo que ya se va a quedar en la academia, ¿no? Que va a ser posible la formación de los próximos licenciados en caficultura en Chiapas. Muy bien, pues muchas gracias, Francisco. Antes de que pasemos a hacer el recorrido por lo que es cafiología, y entiendo que nos va a acompañar alguien de tu equipo, yo quisiera aprovechar, antes de iniciar esa tercera etapa que prometiste, hacerte entrega de un reconocimiento, una pequeña constancia que dice a la letra: la Universidad Autónoma de Chiapas, a través del Centro de Investigaciones Turísticas Aplicadas, otorga la presente constancia al maestro Jesús Salazar Velasco por haber impartido la conferencia Cómo se construye y evalúa la calidad del café y taller Catación de Café en esta 18ª sesión del Coloquio Permanente Perspectivas del Conocimiento Avanzado en el Estudio del Turismo, realizada el día 16 de mayo de 2017 en Cafeología, Centro de Investigación, Educación y Desarrollo del Café, Sociedad Civil, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la conciencia de la necesidad de servir. Muchas gracias, Jesús. Te agradecemos mucho el apoyo y la oportunidad. Pues vamos a esperar unos minutos, nada más hacemos un corte y pasamos a hacer el recorrido, ¿no? Gracias. Encantado.